con expertos de distintas disciplinas que pudieran abordar el tema de esa manera y tener un foro como el que hoy tenemos con todos ustedes, con todos los interesados. Pero también creo que podemos aprovechar, como nos dijo Hugo, esta sentencia también para reafirmar que tenemos también derechos y libertades que el Estado nos debe de respetar y garantizar. Y no confundamos el debate, aquí no estamos discutiendo si nos van a prohibir o permitir, aquí tenemos que estar viendo cómo vamos a regular para poder garantizar las libertades y los derechos que nos ha dado el artículo 1 constitucional en materia de derechos humanos. Muchas gracias. A continuación, Alejandro Jiménez. Pues bueno, a mí nada más me gustaría terminar también lo que me faltó y vuelvo a este punto como mucho más concreto a las patologías que alcanzamos a ver nosotros, quizá producto de recargar todo el sistema de justicia penal en las policías o toda la estrategia de seguridad en las policías. Y nosotros lo hemos encontrado, ellos le llaman esta lógica de sacar de circulación. En realidad, como los mismos policías no confían en la capacidad de probar o de llevar a juicio a la persona que ellos, los vecinos le dijeron que es el que se está metiendo a las casas, como ellos no confían en esa posibilidad, para el policía justiciero, que también se está desarrollando esa identidad, es más fácil sembrarle marihuana, porque el delito de posesión simple, aunque no sea para fines de tráfico, es una llave maestra, además de la falsa flagrancia, para estar sacando de circulación a las personas, omitiendo su obligación constitucional de reparar el daño o de garantizar la reparación del daño, el esclarecimiento de los hechos. Y por eso vamos nosotros hacia este punto, a eliminar esos rincones y esas aristas desde donde la arbitrariedad se está colgando y nos está dejando o nos está quedando a deber a todos. La marihuana ha permitido, o el tipo penal de posesión simple, ha permitido subsidiar esta negligencia y la falta de capacidad de las policías. Hay mucha gente que la acusan por posesión simple, está en la cárcel, pero ellos dicen, yo cometí otro delito, eso nunca lo hice yo. Entonces, ese reconocimiento también va generando una mejor reinserción, ¿no? Si estás en la cárcel por algo que sí cometiste y te comprobaron todo lo que hiciste, es diferente a que te metan ahí como con una llave maestra de falsas flagrancias, en donde de repente tienes 5 oficiales que se saben de memoria una versión de cómo detuvieron a una persona haciendo X cosa, o por posesión de marihuana. Yo creo que ahí le tenemos que cerrar el campo a la arbitrariedad y por eso estamos preocupados por este tipo penal tan ambiguo que sirve como un mecanismo de criminalización como instamático, como instantáneo, ¿no? Pero bueno, solo quería cerrar con eso, igual, pues bueno, me gustaría luego discutir con ustedes, es muy buena la postura, creo que igual pasar al siguiente paso del examen de necesidad sería, ¿no? Como es la medida que menos restringe o menos afecta a los derechos, esta que estamos teniendo, y sería bueno también desarrollar más la discusión. Pues bueno, es todo, no me quiero alargar. Gracias, Alejandro. Gracias. Bueno, yo creo que tenemos que partir de la base de que la demanda y la necesidad social del uso de distintas drogas psicoactivas no va a desaparecer, nos guste o no nos guste, con ninguna prohibición. Y que las personas tienen el derecho de experimentar, utilizar cualquier tipo de sustancia química, sea drogas psicoactivas fuertes, sea marihuana, sea café, sea té, sea chocolates, sea azúcar. Pues eso no es un argumento viable en ningún sentido. Utilizamos muchas sustancias para sentirnos bien o para tratar de encontrar algún estado de satisfacción. Ese no es el problema. Tenemos que encontrar un equilibrio entre los derechos fundamentales que están garantizados en la Constitución, el derecho a la autodeterminación y desde luego la protección de toda la sociedad, los riesgos de las libertades individuales. O sea, la libertad implica cómo nos protegemos, paradójicamente, de los efectos de la libertad de todos. Es el equilibrio muy difícil de encontrar, pero tenemos que buscar una forma. Entonces, desde luego que existen temores y preocupaciones muy fuertes de qué pasaría, ¿no?,
desde luego, con el ejemplo del tabaco y el alcohol, con un mercado abierto, poco regulado. Desde luego que ese no es el modelo que muchos queremos. Y la gran mayoría de consumidores hoy actualmente de marihuana son personas muy conscientes, son personas que no quieren ese mercado abierto, son personas que no quisieran que Philip Morris les vendiera Marlboro verdes, ¿no? Y comprárselos a la Philip Morris y tener estos grandes problemas que tenemos en efecto con alcohol y tabaco. En países donde el alcoholismo, por ejemplo, es mucho más grave que en México, se han impuesto otras medidas regulatorias que sí funcionan, a larga funcionan, que van desalentando el consumo, no solamente por vía impositiva, por regulaciones de horarios de venta, que protegen a los jóvenes y a los niños. O sea, hay que insistir en eso, y en efecto lo que ha hecho en el país, no las organizaciones civiles, el Estado mexicano en prevención es casi nada. Y tenemos que exigir que el Estado realmente gaste en eso y no en la persecución criminal. Entonces, sí hay forma de pensar un modelo de regulación que, les digo, equilibre esto, la libertad individual, porque yo quiero vivir en un país en donde tengamos libertades fundamentales para dirigir nuestra propia vida. No quiero vivir en un país en donde me castiguen con pena de muerte por fumar marihuana, que los hay, ¿no? No quiero vivir en un país en donde me prohíban todo, entonces prohibamos el tabaco, el alcohol, la pornografía, qué sé yo. Estos son siempre las tentaciones de una posición, digamos, prohibicionista, ¿no? Y el asunto en la ética social, digamos, y también en la bioética, es que no hay la ética o la bioética, está el principio fundamental de la autodeterminación, por lo cual se pueden elegir muchas formas de vida que a unos nos pueden parecer buenas, a otros nos pueden parecer correctas o incorrectas. Es decir, no existe un criterio único en las sociedades actualmente democráticas y plurales como para tasar cuál es lo moral o inmoral. Eso simplemente ya no es posible. Tenemos una gran variedad de formas de vida y que algunas de los que hacen otras personas nos parecerán inmorales, terribles, degeneradas incluso, pero ya no tenemos el derecho, por vía de la sociedad y del Estado, de prohibir, perseguir, criminalizar, a menos que demostremos que eso daña directamente los derechos de terceros. Ese es el punto fundamental del tema de la marihuana. Entonces, como yo les explicaba, y la mayoría de los estudios científicos actualmente, esa es la tendencia, muestran que la marihuana tiene riesgos, desde luego no es inocua, que hay que advertirlo bien, que los riesgos son más grandes para los niños y adolescentes, pero que no es un producto tan dañino como otras drogas. Hay que separarlo bien, justo con la evidencia científica de las causas reales. La forma de prevenir y de evitar y de desalentar el alto consumo es posible hacerlo con otras medidas regulatorias, precautorias, educativos. Es por ahí por donde tenemos que avanzar en una discusión de cómo podemos lidiar con ese problema. Muchísimas gracias. Bueno, una nota precautoria. Siempre que en la medicina nos topamos con esto. Yo voy a tener un médico que está en pro de este tipo de tratamiento. Ese médico va a diseñar sus estudios para que de alguna forma u otra se publiquen a mi favor. Es raro que un médico publique un artículo que vaya en negación a su teoría principal. Entonces nos vamos a encontrar en esta mesa con dos puntos de vista opuestos y cada uno va a sacar su armamentario de datos que me van a apoyar a mí y lo único que vamos a hacer es blanco y negro y nada de matices de gris. Entonces, lo principal es, yo creo que el diálogo, ¿verdad? Anoche yo me eché 2 copitas de vino con mi familia, era el cumpleaños de mi padre, manejé a la casa perfectamente bien. Yo como médico sé que puedo metabolizar 4 onzas de vino por hora. Hoy en la mañana hice mi ritual espiritual, yo no soy religioso, pero hice mi ritual espiritual de ingerir mi cafeína diaria, mis 60 gramos de cafeína que son importantes para mi funcionamiento, más mis 30 adicionales en la tarde antes de hacer mis rondas en los hospitales. Me voy a meter al deporte de una forma férrea, ¿verdad? Férrea, ¿verdad? Y me meto a Ironmans, donde me sujeto a una estructura de disciplina pesada que me lastima mis coyunturas, mis articulaciones, mis músculos, a veces me he dañado.
¿Quién me prohíbe que yo me haga ese daño? Nadie, ¿verdad? Entonces yo pienso que esta discusión se va a polarizar basada en estudios. Tenemos que tomarla desde el punto de vista de qué nos beneficia más como sociedad. Yo estoy de acuerdo perfectamente bien de que el tema de la prevención es importante. No te cases cuando estás jovencito, esperas hasta que termines la universidad, que trabajes por 5 a 10 años, que seas una mujer independiente y que no dependas de un hombre, entonces sí, encuéntrate un pelado para casarte con él, ¿verdad? O con lo que tú quieras hacer, ¿verdad? O no encuentres a nadie si no quieres, ¿verdad? Pero yo digo de nuevo, el tema es la prevención, haz las cosas en su momento y la prohibición lo único que lleva es, como la novia, no andes con ese muchachito, garantizado que va a andar con ese muchachito. Gracias. No, a ti, gracias. Bueno, pues me gustaría tomar base sobre los 100,000 muertos, porque si eso es lo que tenemos en la guerra contra las drogas, tendríamos que contrastarlos contra los 66,000 que tenemos cada año por tabaco, según el CONADIC, en el año 2003. Y eso solamente considera 4 de las 34 enfermedades que causan la muerte. Decía algún presidente en una reunión del Día Mundial Sin Tabaco que 7,000 productos químicos de la combustión del humo del tabaco, ¿para qué? Con 3 te mata. La nicotina es 60% más tóxica que el arsénico. El monóxido de carbono hace que la sangre se haga más pegajosa y espesa y es 250 veces más afín que el oxígeno en tu cerebro. Y el alquitrán provoca cáncer. ¿Quieres más? Luego, tienes las variables asociadas a este otro, y la marihuana. La marihuana tiene el tetrahidrocannabinol. Usted me hizo favor de dejarme aquí su estudio de Lancet, yo le voy a hacer el favor de pasar este, que es de el Harvard Medical School de Psiquiatría, de la Universidad de Cincinnati de Psicología y la Universidad de Wisconsin y Milwaukee. En estos 3 hablamos de cómo la corteza prefrontal, el volumen parietal del lóbulo frontal y la cognición se ven impactadas, hasta en 8 puntos. Es relevante cuando el coeficiente es de 120 y si es menor está complicado. Luego de ahí vamos a otro punto importante, y las cárceles llenas de gente. A lo mejor no conoce el estudio de la población interna en Centros Federales de Readaptación Social 2012 que hizo el CIDE y el INEGI. Hay 233,000 internos en México. 40% están por delitos contra la salud. De estos tenemos que transporte de drogas, posesión, venta al manudeo, tráfico, venta al mayoreo, fomento al narcotráfico y suministro, además de plantación, tienen el 98.2% de los delitos contra la salud. Y lo que estamos discutiendo de consumo, que yo quiero que esa gente salga de la cárcel, son 1.8%, son 865 personas. Bajo ese marco de referencia también tenemos que pasar a esto de la libertad, pero la libertad se toma con educación. Y entonces hay que llevar hasta 21 años toda esta regulación, órale, vamos a agarrarla, en serio, y vamos a llevar tabaco y alcohol hasta 21 para empezar. Porque entonces puedo tomar decisiones, no cuando soy un adolescente y mi lóbulo frontal todavía no se ha terminado de conformar. Eso es fundamental, porque resulta que ahora lo voy a poner a la población y discúlpenme, la marihuana y la nicotina son puerta de entrada a otras drogas. Les guste o no, está documentado desde 1988 con la encuesta domiciliaria de abuso de sustancias en Estados Unidos. Y de ahí, porque me decía la doctora Herminia Pasantes, uy, qué vieja referencia, pues de ahí hay una larga serie de estudios que confirman esas tendencias. La incidencia del consumo de marihuana es de 113 veces de alguien que fumaba tabaco, la incidencia del consumo de cocaína es de 32 veces de alguien que fumaba tabaco contra alguien que no fumaba. Se me acabó el tiempo, pero aquí todavía hay más. Hugo. A ver. Sí, bueno. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes de nuevo. Si quieren, ahorita hacen la pregunta directa al ponente. Este se trata de un debate. Yo sí voy a hacer señalamientos directos a los colegas, ¿no? A todos no, pero a algunos sí. A ver qué me contestan. Al primero que le voy a hacer un señalamiento es al doctor Juan Vega. Me parece que la ponencia del doctor estuvo muy interesante, pero se concentró básicamente en Santiago Nino.
Y eso es porque tiene un perfil de filósofo del derecho, y eso es totalmente respetable, ¿no? Y es tu derecho fundamental incluso, ¿no? Pero el debate no era sobre Santiago Nino. El debate, Juan, y me disculparás por ello, el debate era sobre si se va a regular el uso recreativo de la marihuana, no si la Suprema Corte de Justicia citó bien o citó mal o interpretó mal a Santiago Nino. De hecho, si ustedes observan y leen detenidamente la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, observarán que no solo cita a Santiago Nino, citan varios autores, ¿no? Jurisprudencia, ley y también doctrina, no solo Santiago. Entonces, sería el único señalamiento. Por lo demás, estuvo excelente. Otro punto es para Adriana. Adriana, hiciste al final de la ponencia, dijiste algo así como algunas referencias donde decías que legalizar la marihuana provocaría muchos problemas, graves problemas en la ciudadanía y problemas sociales y económicos, y yo te digo que afirmar eso es algo muy aventurado, porque al todavía no estar aprobado el asunto de el uso recreativo de la marihuana, pues no puedes aventurarte a decir en un foro como ese tipo de afirmaciones, ¿no? Decir que provocará problemas, vamos, ¿dónde están los estudios? Alejandro, al final de tu ponencia hiciste una referencia a los juniors, ¿no? En relación con lo que comentaba Juan Vega, y en esa referencia a los juniors interpreté que criticaste su proyecto de vida. Desde mi perspectiva, los juniors y cualquier persona tiene derechos fundamentales, aunque sean juniors. Entonces me parece que también tu afirmación es muy aventurada para hacer una crítica sobre los juniors. Los estás discriminando y creo que tú representas algo de los derechos humanos, ¿no? Entonces, ahorita me dices lo que quieras. Y también para Eduardo. Creo que te concentraste demasiado, tu ponencia se concentró demasiado en criticar el uso de la marihuana con fines médicos. Pero ese no era el tema del debate, porque la ley, permíteme hablar y luego tienes tus minutos para que contestes lo que consideres. Te concentraste en el asunto del uso de la marihuana con fines médicos, criticando, bla, 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 pero ese no es el debate, porque la Ley General de Salud permite el uso de la marihuana con fines médicos y científicos. Y además, creo que no es el debate, no es el momento oportuno para que vendas libros aquí. No es el momento oportuno. No se venden, se regalan. Bueno, del 97 a 2000 trabajé con 15,000 trabajadoras sexuales. Es donde me enteré que el hecho de la persecución deja mucho dinero. Las mujeres eran violadas, me tocó un chavalito que lo violaron por ano, terminó hospitalizado y prácticamente perdió parte del intestino. Estos son casos anecdóticos, pero son del campo de batalla, no son cuestiones subjetivas y opiniones. A la compañera Adriana creo que la tenemos que mandar a 2020 porque aquí está el estudio y se los va a mandar a pasar. Lo que no dice que la marihuana está en tercer lugar, está en último lugar. No sé qué citó, pero a veces los estados alterados de conciencia nos impiden ver bien las cosas, ¿verdad? Respecto a lo que dice el compañero en relación a que los 100,000 muertos y los 69,000 por tabaco, la correlación es válida. En ciencia, estamos hablando que la estrategia del gobierno ha producido 100,000 muertes, la estrategia del gobierno persecutoria y policial. ¿Qué tiene que ver el tabaquismo y que mueren 30,000 personas con la estrategia persecutoria? Es una correlación ilógica que no tiene sustento científico empírico. Aquí la metodología científica es si lo que ellos buscan aplicándolo ha funcionado y la respuesta es contundente a lo que ustedes vieron que perdieron seres queridos en esta guerra sin tener que ver nada. No. Calderón se equivocó totalmente y las encuestas de las drogas a nivel nacional, a pesar de su droga de su regla tan bárbara que él hizo, falló totalmente porque se siguió incrementándose. Aquí lo importante es qué vamos a hacer para que funcione, cómo rehabilitamos, cómo prevenimos, cómo mejoramos las condiciones sociales y económicas para no tener que drogarnos cuando tenemos problemas para no comer.
Esa es la que ha venido el gobierno, reestructurar la sociedad, como dijo el Papa Francisco, el entramado, no las cárceles donde tenemos a todo medio mundo, ahí no la rehabilitación empieza antes de… Agradezco a cada uno de los expositores esta primera ronda en la cual hemos profundizado nuestros puntos de vista y hemos hecho alusiones a la participación de cada uno de nosotros en esta mesa. Bueno, y me incluyo, ¿no? Vamos a continuar con una siguiente ronda y última, con un tiempo de 3 minutos igual, en el mismo orden para ir cerrando nuestra intervención y abrir paso a las preguntas del público que nos acompaña en este momento. Adelante, Juan. Pues yo, en realidad es una cuestión que es la de Camarillo, y creo que es la que me toca directamente. Bueno, y una en defensa precisamente de él, que yo creo que lo de los juniors, él me lo mencionaba a mí como ejemplo bueno de cómo tienen derechos, o sea, creo que aquí nada más nos quedamos… No, y bueno, en relación a lo que dice Camarillo, creo que es un poco injusto porque mi discusión no giró en torno a una cuestión académica de Nino, de hecho es nada más un trampolín que me sirve para la discusión. Mi preocupación, y ojo con eso, sé que se está poniendo más caliente el debate, ¿no? Es normal, pero mi preocupación es que ese punto no lo discutió la Corte. Y entonces, el citar a Nino, sí, claro, por supuesto que cita muchas fuentes, cita derecho comparado, cita el Tribunal Constitucional Alemán, etcétera, leí toda la resolución. Pero no me interesa entrar a los datos duros, científicos, médicos y demás, no es mi especialidad. Mi preocupación únicamente fue eso, de que no lo argumenta. Y precisamente yo creo que Camarillo y yo vamos a estar de acuerdo que lo mínimo que le puedo pedir a un tribunal constitucional es que me dé buenos argumentos. Eso también está dentro de una postura liberal y democrática. Es más, ya con el calor del debate sé que esto se está tornando por ahí, pero ni siquiera estoy dando argumentos del por qué una postura perfeccionista se tiene que aceptar. Yo creo que en el fondo sí, pero eso lo podemos discutir en otro foro porque aquí no proporcioné argumentos para mi postura perfeccionista. La postura perfeccionista reconoce algo que yo sé que voy en contra corriente, pero de manera impresionante, en relación a una idea más objetiva de la moralidad y de los valores. Totalmente de acuerdo, se presupone en un país relativista y ultra relativista moral, ¿no? En relación al mismo concepto de moralidad. Yo entiendo que voy contracorriente ahí, ¿no? Pero yo no tengo ningún problema poder defenderlo en otro foro, ¿no? Mi problema de más objetivista moral que tengo. Pero aquí mi única preocupación es que ese punto se tiene que argumentar, y es lo que le quiero pedir a la Corte, porque creo que el producto de esa argumentación va a dar muchas luces en relación al tema ético-moral del uso recreativo de la marihuana. Es más, les digo y les adelanté, es una postura liberal porque yo creo que en el fondo, aún la postura perfeccionista no tiene ningún problema en reconocer un uso recreativo de la marihuana. No creo que afecte de manera importante tus planes de vida racionales, moral. Bueno, entonces nada más para ponerlo en contexto de que lo que me preocupó es que se cita sin argumentar, esa es mi única, y curiosamente le estoy pidiendo que me argumente el padre de la argumentación, que tiene que ser un tribunal constitucional, y el que tiene que tener muy claro que los argumentos de autoridad no valen, sean de Nino o sean de quien quiera, ¿no? Ese es mi punto. Muchas gracias. No, gracias. Bueno, traigo el estudio completo de Lancelot, se lo voy a proporcionar, pero ese no es el propósito, y lo dije yo en mi exposición, porque también lo decía el doctor, para cada estudio que dice una cosa hay otro que dice otra, pero en particular el Lancelot sí pone al LSD como menos peligroso que la marihuana, y era mi único punto. Y lo que oye la población, lo que oyen allá afuera, ay, pues si no es dañina, ya me la fumo. Y hemos tenido incrementos de consumo muy grandes.
Y con respecto a los daños que pudiéramos tener, y me gustaría acercarte a esto, con respecto a los incrementos que ha habido, por ejemplo, en el caso de Colorado, en donde el consumo el consumo de marihuana ha aumentado en 56% tras su legalización. Pero tampoco vamos a tomar esos números como ciertos porque tampoco los podemos transportar a la comunidad mexicana. La cuestión es que es una droga que no es inocua, que causa daños mayores en población menor de edad, y al hacerla más accesible y la tolerancia social mayor, va a haber un incremento en su consumo, por lo tanto habrá un incremento en el tema de salud. ¿De cuánto va a ser? Lo desconozco, no tengo una bolita de cristal. Sin embargo, la lógica nos dice que al haber mayor consumo, habrá mayor riesgo y habrá mayor problema de salud. Pero vayámonos mucho más allá, y aquí se ha hablado como someramente de lo que es el comportamiento humano y por qué la gente consume drogas. Uno de mis profesores de la UNAM iba alineado con usted y decía que quien inventó la droga, pues era el dolor. Y no necesariamente, a veces el ser humano consume drogas por curiosidad. Y yo le llamo las Cs del comportamiento, nos comportamos o por convencimiento, o por una cuestión de comunidad, de norma social, o por una cuestión de conveniencia, nos convienen, y hay otra cuestión que también tiene que ver con legalidad o el tema del castigo. Y nuestro comportamiento tiene que ir balanceado de una cosa. Lo ideal, y por eso me dedico a lo que me dedico, es que estemos convencidos de cómo actuamos. Pero muchas veces, sobre todo en los niños, en los adolescentes, la norma social llega a pesar mucho. Hacen los que sus compañeros dicen. Y se dice de manera muy ligera que hay que invertir en prevención. Yo lo que quiero decir aquí es que una vez normalizado el consumo, que para allá vamos, los esfuerzos de prevención se hacen sumamente difíciles porque vamos a remar en contra de la corriente. Entonces, por más que invertamos en prevención, también hay que considerar un costo adicional en tratamiento, porque por más que hagamos, si esto está normalizado, va a haber mucho más enfermedad. Eso es absolutamente lo que pensamos. Y por otro lado, ha habido normas que han, por medio de la prohibición, han ocasionado un bien a la sociedad. Por ejemplo, el alcoholímetro en México, que si bien es una norma de disminución del daño, no previene de consumir nocivamente el alcohol, sino nada más de su relación con los accidentes viales, pues gracias a esa prohibición, gracias a que sí te metes al torito y gracias a que en esa estructura sí hay altos niveles de no impunidad o de persecución, se han disminuido en 70% las muertes por accidentes viales. Muchas veces la prohibición salva vidas. Bueno, sí, nada más un punto, si estamos hablando de ser claros en cuanto a evidencia científica y datos, no hay un journal que se llame Lancelot, es The Lancet. Entonces, es algo nada más ahí, ¿no? Porque si estamos tratando de promover la evidencia científica para tomar nuestras decisiones, pues que sea así, ¿no? Un punto importante también, creo que la curiosidad es más importante que la educación formal, decía Albert Einstein. La curiosidad para cualquier tipo de acción no puede ser tampoco eliminada del ser humano. Entonces tampoco podemos aludir argumentos como que vamos a prevenir la curiosidad. Es que la curiosidad es parte de nosotros y nosotras. Y realmente no podemos tampoco tener tolerancia para el consumo de aquellas personas. Yo coincido con Eduardo en que en el desarrollo, por ejemplo, de tomar decisiones basadas en evidencia científica o racionales, que también el término racionalidad puede ser sometido a debate, porque en muchas ocasiones en el ámbito de la salud las niñas, niños y adolescentes están más seguros de lo que quieren que los propios padres y saben que es lo mejor para ellos, inclusive que los propios padres. Hablemos de la transfusión sanguínea en familias testigos de Jehová, por ejemplo, ¿no? Ahí vas contra creencias, pero ¿cómo vas a decirle a lo mejor a un padre que lo mejor para su hijo será esto y por tanto lo tiene que hacer?
Entonces es llegar a las decisiones que tienen que ver con la autonomía precisamente y con la libertad de creencias y de diversidad de posturas éticas que para mí no llegan a un grado de objetividad, por ejemplo, en ese sentido, ¿no? Con el doctor Vega. Y al igual que el doctor Vega, también creo que la Corte perdió una oportunidad importante de dar argumentos convincentes para que este debate fuera científico desde aquí, desde donde estamos, y que no tengamos que recurrir a argumentos de autoridad para poder defender la libertad. Es todo. Gracias. Bueno, nada más para aclarar, utilicé el ejemplo de un vagabundo y un junior como personas que hacen lo que quieren ellos con sus planes económicos a futuro sin afán de utilizarlo como una categoría que pretendiera menospreciar a ninguno de los dos. Quizá reduciendo la parte del vagabundo como una persona que quizá se desentiende o no vive dentro de los parámetros culturales o socioeconómicos estándar, y la parte del junior, pero quizá fue para ejemplificarlo, no fue con afán de criticarlo, ¿no? Todos estamos en la posibilidad de ser o tener un hijo o una hija que esté en esa situación, y en una sociedad liberal, que fue con lo que terminé, en una sociedad liberal democrática, deben de caber todo ese tipo de proyectos de vida, independientemente si persiguen algo valioso en nuestros términos o en los términos estándar o no. A eso iba. Y entiendo ahora, gracias también por la alusión, porque también me puedo aprovechar para aclarar. Yo había entendido como la coerción desde, o bueno, el modelo perfeccionista coercitivo, y es un… Sin coerción ni manipulación. Entonces, no sé si no fuera, o bueno, si no restringe derechos, ese modelo de perfección o esa aspiración a la perfección, soportaría un test de proporcionalidad al no restringir derechos. Bueno, eso ya lo estaba pensando ya como en otro sentido. Pero bueno, pues muchas gracias, no sé si me vuelvo a tocar. El ejemplo que pone Adriana es muy bueno porque justamente en el caso del alcoholímetro no criminalizas a la gente por tomar alcohol, ¿no? Sino la detienes en la circulación porque puede causar un peligro a otros. Exactamente igual sería con la marihuana, ¿no? O sea, no debemos ya criminalizar al consumidor sino restringir su uso social, y obviamente no vamos a permitir a gente que está muy intoxicada que conduzca vehículos, que tome decisiones en la asamblea o que sea un médico operando, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, eso es regulación estricta, y para eso tiene que haber una acción coercitiva del Estado. Justamente es eso, pero el tema fundamental es que el derecho de autonomía es el mayor bien social que tenemos en una sociedad que aspira a ser democrática y plural. Plural es muy importante. Plural significa que no tenemos un solo criterio de qué es la vida buena y virtuosa. Hay muchos criterios que pueden ser igualmente válidos. Yo juzgo a otros porque no conozco sus vidas. Y digo que los que toman Pepsi son unos parias, ¿no? Y tienen un pésimo gusto y no saben de la vida, o los que escuchan rap, a mí me parece espantoso el rap, ¿no? Y lo juzgo como algo inmoral, ¿no? Me molesta y puedo decir, no, tengo que ser